Entonces vamos a hablar sobre por qué no entendemos muchas cosas en medio de las dificultades. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no entendemos cosas que suceden y, preguntamos dónde está Dios? ¿Por qué no suceden estas cosas? Si vamos a Génesis, vamos a entender un poquito la vida de José. Hace 8 días hablamos de José, de lo que era el favoritismo entre los hermanos. Hoy vamos a ver a José, que ha sido vendido por los hermanos. Entonces seguimos la historia de José, pero trayendo a colación que José es hijo de Jacob y Jacob es hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham y Dios hizo un pacto con Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham y esas promesas tienen que ver eternamente. O sea, 3 de las cosas que Dios le dijo a Abraham es que le daría la tierra prometida, que le daría herencia, multiplicación en toda su descendencia y que iba a ser una bendición para todos los pueblos. Entonces, eso se lo dijo a Abraham. Y si vamos de generación en generación, llegamos a José, que hace parte de la rama generacional de Abraham. Entonces, ¿qué pasa con José? Que José era el hijo de Jacob, el hijo consentido, y los hermanos, como veíamos hace 8 días, lo empezaron a odiar por su comportamiento, por esas preferencias, porque el papá le regaló la túnica más preciosa, más lujosa, porque llegaba José y les decía qué era lo que él había soñado, porque tenía sueños, porque ese fue el don que le dio Dios a José en los sueños. Entonces, cuando entramos a esa historia de José, vemos que en Génesis 37:12, y vamos a leerlo ya del 12 al 28, qué es lo que sucede para analizar el comportamiento ya de cada uno. Y lo importante que hemos visto aquí es que en cada discipulado nosotros podemos reflejarnos el comportamiento de Jacob, el comportamiento de José, el comportamiento de los hermanos. Muchas veces nosotros nos podemos ver en cada uno de ellos también reflejado. En cierta ocasión, estamos en Génesis 37 del 12 al 28. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó: vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó: ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, les informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de esas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamos y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte?
en vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Wow. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Entonces, varias cosas que vemos aquí. Ellos tramaban un plan para matarlo, ¿no? Tenían pensado matarlo. Pensaban echarlo en una cisterna para después decirle al papá, a Jacob, que lo habían devorado los animales salvajes. Y esa expresión vamos a ver, ahí viene ese soñador, o sea, la semana pasada habíamos visto lo que es la envidia, lo que son los celos, lo que es... El favoritismo, se trató el favoritismo, sí. Yo lo escuché. Lo que es el odio hacia los hermanos, dice, vamos a ver a ver qué viene ese soñador. Y ahora que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de las cisternas a ver en qué terminan sus sueños. O sea, era como matar los sueños que tenía José. Pero Rubén, que era su hermano mayor, él quería librarlo, él no quería matarlo. La intención de Rubén era, y lo que le propuso a sus hermanos era, metámoslo en la cisterna para él después sacarlo en la cisterna y entregárselo al papá. Pero los otros, lo que quisieron hacer era matarlo. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, lo primero que le hicieron fue arrancarle la túnica. Entonces, quitarle la túnica a José para después matar un cabrito y con la sangre, esa túnica llena de sangre, y decirle al papá que lo había matado unos animales salvajes. Pero en esas... Para tapar el pecado, para tapar la maldad y todo eso. Exacto. Pero en esas, cuando... ahí es donde yo no entiendo por qué Rubén no está. O sea, en ese momento Rubén no está y están los hermanos como en ese plan de matarlo. Y después dice, se sentaron a comer y en esas pasó una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y Judá, que era el otro hermano, propuso venderlo a los ismaelitas. Entonces no lo matemos, sino más bien vendámoslo. Y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y se llevaron a José a Egipto. Pero cuando llegó Rubén y vio que no estaba en la cisterna, él preguntó y como que les reclamó, o sea, ¿dónde está José? Y cuando le dijeron que no, que lo habían vendido, la rabia de Rubén, que se rasgó las vestiduras y se declaró en duelo, porque la idea de él era devolverle José a su padre. Entonces, si nosotros vamos a analizar estos comportamientos, ¿qué es lo que vemos aquí? Jacob nunca se imaginó, o sea, cuando empieza ese pasaje que dice Jacob, dice Israel, que Israel era Jacob, le dijo a José, tus hermanos están en Siquén, quiero que vayas a verlos. O sea, él nunca se imaginó que nunca más iba a volver a ver a José. O sea, que ese mandado iba a ser para 20 años. Después de 20 años fue que volvió a ver Jacob a José. Y nunca más... Era como envidia, ¿no? Mucha era envidia. Como celos, envidia de los hermanos hacia él. Sí. Y nunca más José iba a volver a estar en esa tierra de Canaán. Entonces, si nosotros vemos que en Génesis 12, 6, 7, porque lo que queremos ver es el plan de Dios. Dios siempre tiene un plan. Y empezamos diciendo que Dios había tenido un pacto con Abraham. Entonces, ese pacto se cumple porque se cumple y los planes de Dios se cumplen. Y en Génesis 12, del 6 al 7, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, que era donde estaban en este momento, con José, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. Dice, en aquella época los cananeos vivían en esa región.
Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. O sea, ahí había otra promesa. Ahí había esa promesa a Abraham de que toda su descendencia iba a tener esa tierra. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que están pasando cosas que uno no se espera, que uno no se imagina. Entonces, ¿cómo así que llegan y venden a José y se lo llevan para Egipto? O sea, no cuadra el pacto, la promesa, el plan de Dios con llevarse a José a Egipto. Pero es que ahí es donde está todo lo que nosotros tenemos que experimentar en la palabra de Dios, lo que tenemos que experimentar con Dios. Con Dios, Él tiene planes para cada una de nosotras. Y en medio de todos los planes va a haber circunstancias para enseñarnos a nosotros cosas que tenemos en nuestro corazón y que tenemos que ser moldeadas, tenemos que ser transformadas, tenemos que ser renovadas. José necesitaba ese trato para que se cumpliera el plan de Dios. Y en Génesis aquí 37, del 19 al 20 dice, se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Recuerden que José era un soñador. José tenía ese don. Rubén quiso protegerlo y Rubén no quería matarlo. Tuvo compasión de José. Y a veces nos vemos nosotras también en situaciones donde el Señor nos pide proteger a otras personas, donde el Señor quiere que nosotros defendamos a alguien que necesita a alguien. Entonces, ahí es la situación de Rubén. Si ves, es un comportamiento que Dios pone en el corazón de Rubén de querer proteger a José. ¿Cuántas veces nosotras nos ha pasado eso? Que en medio de todo el ataque a que atacan a ciertas personas, Dios pone en nuestro corazón defenderlas, como no hagan eso, o sea, defenderlas, protegerlas, cuidarlas. En Génesis 37, versículo 26, dice, entonces Judá, ese es otro comportamiento, el comportamiento de Judá. Dice, entonces Judá les propuso a sus hermanos, o sea, como no estaba Rubén, que Rubén era el que quería proteger a José, Judá le dijo a todos sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro hermano. Ahí se ve cierta influencia de Judá hacia sus otros hermanos, como de tomar el liderazgo y decir, bueno, no lo vamos a matar, pero entonces vendámoslo, ¿no? Porque ¿cuál fue el motivo para decidir no matar a José, sino venderlo? ¿Cuál fue? José fue vendido por 20 monedas de plata. Entonces, como Dios estuvo en todas esas escenas de sufrimiento, de dolor, de maldad, Dios estaba viendo el comportamiento de cada uno de ellos, la intención de sus corazones. Dios estaba tomando lo que estaba destinado a que fuera malo y convertirlo en algo bueno, porque eso es lo que hace Dios. Y esa es la historia de José, que todo lo malo el Señor lo convierte en cosas buenas, en bendiciones. Pero mientras estamos en el sufrimiento, mientras estamos en la enfermedad, mientras estamos en las circunstancias negativas, no vemos las cosas que Dios quiere transformar para bendecir, para hacer bendición. Entonces, aquí vamos a 2 Corintios 1, 3, 5, para conocer uno de los atributos de Dios. 2 Corintios 1, del 3 al 5. En la historia de José, tenemos que ver que no siempre hubo cosas buenas. O sea, desde que empezó su relación con sus hermanos, la vida de José fue conflictiva,
fue difícil, fue llena de tropiezos, de obstáculos, de dificultades, pero Dios nunca dejó de estar con José, siempre estuvo con él. En 2 Corintios 1, del 3 al 5 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo. Entonces, el versículo 3, Dios nos dice o se describe como ese Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Eso es un atributo de Dios. Dios consuela, Dios es el consolador. Él mandó al Espíritu Santo para consolarnos. Y en el versículo 4 dice el propósito del sufrimiento, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Nadie puede consolar si no ha sido consolado. Nosotros sufrimos en Cristo muchas cosas para después consolar a otras personas que van a pasar por la misma situación. Y en el versículo 5 dice, participamos, dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo. Por eso, cuando vemos personas que se les mueren los seres queridos, siempre nuestra oración es: Señor, consuélanos, porque Él es nuestro consolador. Nadie puede consolar, solo Dios puede llegar a tener ese poder de hacer que la persona sienta esa paz, esa tranquilidad, esa fuerza, esa compañía. Es Él el que hace que todos los corazones queden consolados. O sea, hoy cuando hablaba con Luz Estela, decía yo cómo el Señor puede consolar de una manera tan sobrenatural. Me decía, Carolina, dormí toda la noche como un bebé. El Señor me permitió dormir profundamente y por la noche me puse a leer la Biblia y el Señor me mandó donde dice: yo ahora soy tu esposo. Tu esposo está conmigo, pero yo ahora soy tu esposo. Y eso, sentí tanta paz, tanta tranquilidad y dormí toda la noche. No me desperté ni un minuto. Y otra cosa que me contó es que el esposo recibió a Jesucristo en su corazón, en su lecho de enfermo, y que él le decía: siento tanta paz, nunca he sentido tanta paz como ahora. Y que anoche en una palabra en Salmos le decía: yo rescaté a tu esposo del foso de las tinieblas, ahora está conmigo. Entonces yo sentía tanta tranquilidad y tanta paz, tanto consuelo del Señor, que la presencia del Señor, impresionante. Sí, entonces, después de nosotros leer la historia de José, parecería como que Dios se le perdió el control, ¿no? Como que esto tomó otro rumbo, como que lo que le dijo a Abraham, como que perdió de vista el que era, porque muchas veces sucede eso en nuestra vida, que nuestra historia va bien y de pronto pasa algo, pasa otra cosa y uno dice: pero ¿por qué se estaba bien? O sea, ¿qué pasó? Y uno siente como que el Señor perdió el control de la situación, y no es así. Dios sigue teniendo el control, Dios sigue haciendo la obra en nuestro corazón, Dios sigue estando con nosotros. Y fue así como hizo con José. Él seguía estando con José. Y aunque no entendamos,
aunque no entendamos, aunque no veamos, aunque nos preguntemos muchas cosas, Dios sigue presente. Eh, no es tanto preguntarnos por qué Dios permite sufrir, sino entender que Dios es un Dios soberano, que es un Dios que conoce los corazones de sus hijos y sabe qué es lo que necesita el corazón de cada uno. Pero podemos ver la mano de Dios en la vida de José todo el tiempo. Todo el tiempo. Los hermanos pudieron destruir su túnica, los hermanos pudieron venderlo, los hermanos lo pudieron llevar para Egipto, pero nunca destruyeron los sueños de José. Nunca, nunca. Lo que Dios le había dado a José, nunca pudieron los hermanos destruirlo. Y Dios estaba con José todo el tiempo y podemos superar cualquier dolor, podemos superar cualquier sufrimiento sabiendo que el Señor está con nosotros. Cuando nosotros sabemos eso, nos sentimos más fuertes. Cuando nosotros no entendemos o nos sentimos abandonados o nos sentimos olvidados, ahí es donde empieza nuestro dolor a ser algo que ansiedad, empieza la angustia, empieza la tristeza, el dolor, ¿no? Pero cuando sabemos que Dios está con nosotros, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Y es ahí cuando en Salmo 23, en el Salmo 23, 4, Salmo 23, 4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Y eso es lo que nosotras tenemos que hacer. En el momento de dolor, en el momento de sufrir, en el momento de que estamos padeciendo cosas difíciles, yo sé que aunque vaya por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Y eso tenemos que reconfortarlo, eso tenemos que reafirmarlo, eso tenemos que declararlo porque es palabra de Dios que es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y en Génesis 39, vayamos a Génesis 39, vemos cómo Dios estaba con José. En el versículo 3, el de José y la esposa de Potifar. Ahí ya José llega a ser vendido a Potifar. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor, fíjense esto, el Señor estaba con José. Yo resaltaría eso porque es muy importante saber que en medio de esa dificultad para José, no es, mira, lo tengo resaltado. Mira. ¿Sí? Ah, mira. Mira. Dios, el Señor estaba con José. Y ahora dice, y las cosas le salían muy bien. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Amén. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta. ¿Quién? Potifar. Este se dio cuenta de que el Señor, otra vez, el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. ¿Quién lo hacía prosperar en todo? El Señor. El Señor. Y otra vez dice en el versículo 4, José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes por causa de José, en el versículo 5, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición, presten atención, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Entonces, fíjense que en medio del sufrimiento, de haberlo apartado de su papá, de su familia,
de estar en un país donde no era de él, donde la gente no eran fieles a Dios, donde no conocían al Señor. En medio de todo eso, el Señor estaba con José y lo hizo prosperar. En medio de esas dificultades, Dios, de qué manera, cómo Dios hizo que José prosperara, ¿ves? En medio de las dificultades. Entonces, todo no fue malo, todo no fue malo. Uno ve Pero, todo. pero él también sufrió, ¿verdad? Con Claro, la señora que lo claro. acusó. ah, bueno, sí, ese otro Por esa pedacito, parte. Ah, sí, a pero la parte de mira, abajo. claro, pero mira lo que estamos analizando en este momento, o sea, cómo él llega, un muchacho de 16 años, vendido como esclavo a un sitio donde nadie lo conoce, donde él no conoce a nadie, donde nadie conoce al Señor, donde él es un fiel siervo del Señor, pero nadie está de acuerdo con él y vendido como esclavo. Pero aquí lo que hay que resaltar es que el Señor estaba con José e hizo que José prosperara. Hizo que todo lo que hiciera José, todo lo que fue mandado que hiciera José, prosperara. Y eso lo vio Potifar. ¿Cómo vio Potifar a Dios en medio de José? Porque dieron cuenta que él empezó a ser próspero, Ajá. ¿sí? Sí. La prosperidad, que empezó a bendecirlo, pues eso solamente lo hace Dios, el Señor. Es ahí como que vemos cuántas veces nosotras tenemos esa capacidad de ser bendecidas por Dios y cómo todo lo que hacemos puede prosperar. O sea, si usted, yo no sé si ustedes se dan cuenta cuando, que es muy chistoso, por ejemplo, tú llegas a un sitio que está desocupado, por ejemplo, un Dunkin' Donuts, un McDonald's, un restaurante está desocupado. La gracia de Dios, tú llegas y se llena. Y se llena. ¿Sí Yeah. te ha pasado? ¿Te ha Ajá. pasado? Eso dice, mire, ¿por qué cuando llegamos no hay nadie? Y mira todas las personas. Wow, sí. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que tenemos a nosotros adentro. Igual que José. Igual que José. Lo mismo de José. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y el Señor nos usa poderosamente para bendecir a otras personas, para prosperar. Y eso fue lo que hizo con José. Íbamos en el Génesis 39. Entonces, aunque no es lo que esperábamos de la vida de José, sin embargo, hay bendiciones. Hay bendiciones ahí de parte de Dios para José. Y de estar José en la casa de Potifar, por eso fue que Potifar le dejó absolutamente todo, porque era la confianza, la seguridad de que estaba en muy buenas manos. La honestidad, la sinceridad, la pureza de José, o sea, le dio tanta confianza a Potifar que le dejó absolutamente todo, en una tierra donde no conocía él a nadie. Entonces, bueno, ahí vamos. Por otro lado, vemos a los hermanos de José que estaban en un momento donde, ¿qué le decimos a nuestro papá? ¿Cómo explicamos que José está muerto? ¿No? Porque ellos lo que hicieron fue coger la túnica y llenarla de sangre, llevarla a donde estaba Jacob y decirle, nuestros hermanos lo mataron los animales salvajes. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Vamos a ver. 37-33 dice, 31, les voy a leer desde el 31. Dice, enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo.
Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Entonces, los hijos trataban de calmar a Jacob, pero este no se dejaba consolar. Jacob estaba inconsolable. Siguió llorando la muerte de José y primero los hermanos, sabiendo que él está vivo, primero lo afligen con la noticia de que José fue asesinado por los animales salvajes. Y ya cuando ven a Jacob que está inconsolable, quieren consolarlo y quieren tranquilizarlo. Pero ¿cuántas veces ese comportamiento, o sea, analicemos ese comportamiento de los hermanos que quieren afligir a alguien y lo afligen y después quieren consolarlo? Remediar. Pero entonces, ¿cuántas veces hemos tratado nosotras también de consolar a alguien que hemos herido sin admitir primero el dolor que hemos causado? Que hemos causado. Muy ¿Qué cierto. pasa ahí? Que no hubo un arrepentimiento. O sea, los hermanos, yo creo que no querían que sufriera su papá de esa manera como Jacob respondió. Yo creo que ellos pensaron, no, esto consolamos al papá y ya se le pasa y todo. Y Jacob no respondió de esa manera. La manera en que Jacob dijo, no, yo voy a guardar luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. O sea, toda mi vida voy a estar en luto. Que se muera. Ellos yo creo que nunca se imaginaron ese comportamiento de Jacob. Pero entonces ahí, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Comportamientos muy sutiles de hacerle daño a alguien y después no sabemos cómo remediarla, cómo sacarlo del estado en que está. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es pedir perdón, arrepentirnos por la aflicción que hemos ocasionado para llenar de paz nuestro corazón y llenar de paz a la otra persona. Pero ahí no había consuelo. ¿Por qué no había consuelo? Porque en los hermanos no había ningún gesto de arrepentimiento. En los hermanos no había ningún arrepentimiento de decir, no querían a José. No. O sea, si ellos tuvieran en su corazón ese arrepentimiento, ellos hubieran dicho, ay, papá, te mentimos, José está vivo, lo vendimos a 20 monedas, está en Egipto, ¿no? Hubiera sido otro comportamiento, pero ellos siguieron igual, ellos siguieron diciendo que estaba muerto y no hubo ningún tipo de consuelo para Jacob. Entonces es ahí donde nos dice el Señor, nadie puede consolar si no ha sido consolado. Entonces, si nosotras hemos lastimado a alguien, si nosotras hemos afligido a alguien, tenemos que admitir nuestro error, tenemos que admitir nuestro comportamiento, pedir perdón, arrepentirnos, porque eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que Dios nos... En nuestro corazón siempre debe haber paz, en nuestro corazón siempre debe haber esa libertad para expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, pero sin hacerle daño a las demás personas. Si nosotros hemos visto que le hemos hecho daño a alguien, pues lo más correcto es pedir perdón, ¿cierto? Arrepentirnos y pedir perdón. Entonces, cuando vemos aquí, volvemos otra vez donde José, que ya está donde Potifar, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotras en una situación como José, en una casa desconocida, en sitios desconocidos, con ese Potifar, trabajando para personas que no sabemos quiénes son, y en una situación desconcertante en la que Dios parecería que estuviera trabajando en contra de nuestros planes, que nosotros tuviéramos unos planes, unos objetivos, unas metas, y como que Dios está haciendo todo lo contrario, o sea, como que Dios está moviéndose de otra forma. Y cómo los cambios de José nos animan, o sea, cómo vemos la prosperidad de José y cómo eso nos anima para ver que
podemos seguir confiando en Dios, podemos seguir pensando que Dios está con nosotros y descansar en que tenemos un Dios que sabe lo que está haciendo, que sabe que los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad. ¿Cuántas veces nosotras hemos pensado, no, yo no quería eso? Yo no quería eso para mi vida, yo no quería esos planes y Dios me revolcó todo, eso no era lo que yo quería. Pero si nosotros descansamos en el Señor, sabemos que Dios tiene planes mejores y de bienestar para cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que saber, porque si no, la vida de nosotros va a ser un tormento. Tenemos que saber que Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, para cada uno de nosotros. Y solo Dios conoce nuestro corazón. Solo Dios sabe lo que mi corazón necesita en ese momento. Si nosotros vamos a Génesis 15, del 13, dime. Yo estaba viendo una prédica que también habla de eso, de que tenemos que poner pensamientos ya que nos ayuden a seguir. No dejar que los pensamientos nos pongan más tristes, sino Claro. no enojarnos con Dios ni nada de eso, sino pensar que si Dios lo permite, hay cosas que Dios lo permite, sabe por qué lo permite y ¿entiendes? Sí, sí. O sea, yo creo que todas aquí hemos tenido experiencias así, experiencias donde le cuestiona uno a Dios, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te llevaste a esta persona si era tan buena, si te ayudaba, si te servía, si estaba contigo, si estaba todo el tiempo bien, ¿por qué? Entonces, sí, muchas veces nos hacemos esas preguntas, pero esa no es la pregunta que debemos hacer. Es, Señor, tú sabes lo que haces. Tú sabes por qué lo hiciste, tú sabes qué necesitaba esa persona, tú sabes qué necesitábamos cada uno también saber de cada uno. Muchas cosas, o sea que en este momento todavía Dios está en ese proceso de madurez con nosotros, de madurez espiritual, para poder entender nosotros le pertenecemos a Dios, que nosotros somos aquí, Señor, lo que tú quieras. Y ese desprendimiento, ese desapego, tenemos que tenerlo, porque nuestros seres queridos, pues claro, nosotros no quisiéramos que se fueran tan rápido o nunca nos lo esperábamos, ¿no? Que pasaran cosas así, pero Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué lo hace, Dios sabe para qué lo hace. Entonces esa es como la pregunta, Señor, ¿qué necesito yo aprender? ¿Qué necesito yo profundizar en ti? ¿Qué necesito yo conectarme más contigo y como menos terrenal, más espiritual, más de ver las cosas a nivel espiritual y menos emocional? Porque si la vemos a nivel terrenal, emocional, pues las emociones nos envuelven y nos atormentan mucho. Sí, pero que lo que sucede es, por ejemplo, a veces cuando se te muere, por ejemplo, la mamá de una edad bien avanzada o el papá, es más fácil para llevar la cosa, ¿entiendes? Sí. Cuando ve uno que tu mamá se murió ya de vejez, de una edad avanzada y todo, pero cuando se te muere un hijo, es diferente el proceso de la muerte cuando se te muere un hijo. Un hijo así, de repente, es diferente, pero como quiera, tenemos que buscar el consuelo en la palabra de Dios, en el Señor, y no estarnos martillando, porque también se mueren hasta niños. Claro. Mirar que hay gente que pierde hasta niños. Sí, bebés. Y darle gracias a Dios que, pues, que lo pudimos crear. Amén. Y empezar a ver todas las cosas positivas. Amén. Todas las cosas positivas y que los planes del Señor, porque lo que quizá para mí es lo mejor, no es lo mejor para Dios. Dios no piensa igual. Quizá la decisión que Dios decide es lo mejor.
para la Amén. persona. Amén. Ujú. ¿Entiendes? Sí, Amén. Ujú. eso es así. En Mi Génesis, hermana, sí, mi hermana perdió su hijo a los 10 añitos. De pronto oyó un ruido así de un carro y mira por la ventana y dice, ay, mira, pobrecito, quién sabe qué pasó. Y era el niño, el carro lo cogió, la bicicleta, él cogió en la bicicleta y, como un hoyo y lo tiró y cayó encima del carro. Ay, Y Dios. instantáneamente se murió, de 10 años. Y especial, un niño muy amoroso, muy inteligente. Era su único hijo, ella nunca, su novio que se iba a casar, también se iban a casar, ya la boda iba a ser al otro día, venía en una carretera, se cayó y se murió. Su esposo, el papá del niño, se murió. Y se murió. A mí fue muy duro para ella. Para ella fue, horrible, Terrible. horrible, wow. horrible. Sí, eso, entonces, Pero hay una lectura en la Biblia que es la lectura de Job. Job dijo, Ay, sí. da, Dios quita, ¿entiendes? Y ujú. también otra expresión que dijo, alabado sea Jehová. Bueno, ahí Podemos, en Job podemos ver también todo ese trato de Dios para Job, porque Job al final reconoce que de oídas, de oídas, Dios. oídas. te había escuchado, ¿no? Oído. No lo había conocido realmente. En este momento ya te puedo ver, en este momento ya puedo conocerte. O sea, había en el corazón de Job, había miedo, había muchas cosas que Dios tenía que tratar con él para después darse cuenta que Dios era diferente a lo que él estaba imaginando que era Dios. ¿Qué es lo que más le importa al Señor? Nuestro corazón. ¿Qué es lo que más le interesa al Señor? Tener una relación con nosotros, una relación de amor, una relación en donde nosotros podamos verlo a Él como el único Señor Salvador de nuestra vida. Si nosotros tenemos todavía cosas en nuestro corazón, es donde le pedimos al Señor todos los días, revélanos qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que necesitamos madurar, qué es lo que necesitamos nosotros romper definitivamente para verte cara a cara, para verte con más claridad, con más profundidad, para entender más tu palabra, para tener una relación más íntima, más personal contigo, para ser menos religiosos y más una relación, porque Dios no trata a los religiosos, o sea, la religión no es de Dios. Nosotros necesitamos tener una relación profunda, íntima, personal con nuestro Dios. Y cada relación es distinta, cada relación es diferente. Nosotros tenemos que entender eso. Entonces, muchas veces nos quita cosas porque estamos apegadas a ellas y pensamos que esa es nuestra vida y Dios nos la quita, es el despojo. Cuando Dios hace un despojo en nuestra vida es, tú vas a depender de mí, solamente de mí. No vas a depender ni de tu casa, ni de tu trabajo, ni de tu esposo, ni de tus hijos, ni de tus títulos, ni nada. O sea, vas a depender es totalmente de mí. Entonces, venga a ver, vamos a tener una relación. Y es cuando nos lleva al desierto y nos dice que yo la voy a seducir, que yo te voy a mira lo que hizo con Job, le devolvió mucho más de lo que tenía. De lo que tenía. ¿Sí? Le restauró su vida, le restituyó absolutamente todo lo que tenía, el doble. ¿Ves? Y lo mismo hizo con José. José necesitaba ese trato de Dios porque en su corazón Josecito Josecito con sus hermanos tenía su cierto altivez, cierto orgullo de querer mostrar que tenía unos dones que Dios le había dado y pues lo que hablábamos hace 8 días, puede que él lo haya hecho sin intención, ¿no? De restregarle a los hermanos, mire, yo tengo estos dones y en cambio usted no, y ustedes se van a arrodillar delante mío, pero Dios quería un corazón más humilde, un corazón más
conforme al corazón de Dios, y tuvo que tratarlo de esa manera. En todo el tiempo, José permaneció puro, permaneció fiel a Dios, pero necesitaba este trato para el plan que tenía Dios con toda la humanidad. Entonces, con todos No, nosotros. pero también es que muchas personas, a veces sin querer, muchas personas enseñan como que si tú eres cristiano, como que ciertas cosas no te van a pasar. Y eso no es así. No, por lo Eso que no es así. estamos El viendo, domingo, o sea, estamos viendo la vida de Job, estamos viendo la vida de José, y estamos viendo que en medio de los sufrimientos, en medio de las dificultades, Dios nos puede seguir bendiciendo, porque Él está con nosotros en las dificultades, en las tormentas, en los sufrimientos. Si nosotros vemos en Génesis 15, del 13 al 14, les voy a leer lo que dice. El Señor le dijo a Abraham, ¿no? El Señor le está diciendo a Abraham, recuerden quién es Abraham. Abraham es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Jacob, y Jacob es el padre de José. Entonces le está diciendo a Abraham, al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. O sea, tú tienes que saber eso, ¿no, Abraham? Pero ese pero es muy importante, porque de todo eso que es malo, que es cruel, que puede pensar uno, uy, ¿cómo así que voy a vivir en esclavitud y todo? Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Entonces, en medio de la esclavitud, en medio de ese sufrimiento y todo, Dios los va a bendecir. Amén, Entonces, Señor. siempre vamos a ver esa bendición en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad. Dios estaba con José. Dios está con nosotros todo el tiempo, aunque parece todo lo contrario, Dios está con nosotros. Entonces es como esa interacción entre la soberanía de Dios y el mal humano, que es un misterio. O sea, que muchas personas piensan, bueno, pero si nosotras somos cristianas, todo tiene que salir bien y todo tiene que ser No. con lucecitas. No, o sea, vamos a pasar mucha gente piensa en dificultades. eso. Ahí es donde Potifar, en medio de esas dificultades de José, Potifar reconoció que el Señor estaba con José. Que ¿cómo pudo ver Potifar a Dios en José? Pues en todo lo que José hacía, en todo lo que José decía. Entonces nosotras en medio de las dificultades, nosotros no dejamos de ser hijas de Dios, no dejamos de evangelizar, no dejamos de predicar, no dejamos. A mí el testimonio de Luz Estela me impresionó por eso, porque decía yo, tú tienes que escribir o tienes que decirnos, y cuándo puedes, porque ella decía, yo las 24 horas de los 7 días de la semana que estaba en la clínica, todo el tiempo fue poniendo alabanza, orando y predicándole a todas las personas que entraban al cuarto de Álvaro. Pacientes, enfermeras, enfermeros, médicos, a todos les hablaba de Cristo. Y todos comenzaron a reconocer al Señor Jesucristo. Porque el médico decía, a mí me impresionó mucho el médico que le compartió y que le dijo a Luz Estela, usted tiene que conocer del Señor Jesucristo, doctor, porque el Señor Jesucristo es el que tiene a mi esposo aquí y lo tiene así y él está con él. Y entonces, es que cuando le compartió del Señor Jesucristo y el médico lo aceptó, empezó a temblarle las manos y empezó a llorar el médico. Y que el doctor le decía, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué me está sucediendo esto? Y que Luz Estela le decía, es el Espíritu Santo que lo está tocando, doctor. Es el Espíritu Santo que está aquí. Y que las enfermeras le decían,
ay, usted venga otra vez, necesitamos que usted venga porque es la primera vez que sentimos esa paz aquí en la clínica. Y que ella decía, y nunca dejé de Todo alabar tiene al un Señor, propósito. y que nunca dejé de orar y por todas las personas, los pacientes recibieron al Señor Jesucristo. Decía, eso fue impresionante, o sea, ella contando eso da gozo, ¿no? Porque decía, Señor, tú te encargas de mi esposo mientras yo me encargo de lo tuyo. Y encargarme de lo de Dios era evangelizar, era hablar, era compartir. Entonces, muy lindo, o sea, Luz Estela está llena del Espíritu Santo. Es una evangelista, pero impresionante. Entonces, El domingo me dijo, mira, el domingo me dijo una hermana en la iglesia, yo no entiendo porque mucha gente se está muriendo, cristianos se están muriendo del COVID. Digo, pero es que la Biblia no dice que los cristianos no se van a morir del COVID, o van a morir del COVID, o van a morir de esto, van a morir del otro. En la Biblia lo único que dice el Señor es que los que están en Cristo no van a ver la ira de Dios, el día de la ira de Dios. Pero y que vamos a tener tribulación, pero ahí no dice de qué tú vas a morir, de qué no vas a morir, ni nada de eso. Ahí dice bien claro que no vamos a ver el día de la ira de Dios. Eso es lo único que tú no vas a ver. Tú no sabes lo que va a ver. sí. Y aquí en José, en 29, 39, 19 dice, cuando a él lo pusieron en la cárcel, dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrar su amor. Amén, amén. You know? Entonces, ¿qué hace que otros vean a Cristo en nuestras vidas? Entonces vamos a Juan 13:34, que les quiero mostrar qué hace que otros vean a Cristo en nuestras vidas. ¿Qué piensan que es? O sea, que otros vean y digan, ay, tú eres cristiana. ¿Qué piensan que es? Yo pienso que cuando ven la paz de uno, como el rostro rejuvenecido, la gracia y la tranquilidad, yo pienso. La felicidad que tengamos, felicidad. Como la gracia, yo pienso que eso va en el rostro. Sí, alegría más bien. Como en el rostro de uno, lo que uno esté reflejando en el rostro. Juan, ¿qué? Bueno, se refleja. Vamos a ver a Juan 13:34-35 para ver la respuesta, porque se los voy a leer. Dice, este mandamiento, ¿ya lo tienes? Bueno, voy a leer. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esa es una muestra. De amor. Eso es una muestra de que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nos amamos los unos a los otros, el amor por la otra persona. Eso nos va a decir que somos discípulos. La otra está en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1, del 4 al 7. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Entonces, ahí está lo que dice Tita, de la alegría. Pero miren, el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder, es fruto del Espíritu Santo. Sabemos de memoria, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos nada. Exacto, estamos secas. Estamos, importante es el primero del Espíritu Santo y si no, no hay nada. Exacto.
Buenas noches, Dime. Carito. Hola Miriam, ¿cómo estás? Qué gusto Ay, oírte. Miriam, tan linda, Miriam. Bendiciones. Ah, por ejemplo, en este caso, mire, y es que se da con esto. Cuando uno, por ejemplo, a mí me pidieron el viernes que llevara una palabra para la fiesta de Navidad que hubo de mi trabajo. Y hubo mucha gente, ¿verdad? Me preparé, le pedí al Señor que me dé una palabra. Y mi compañera que toca el piano cantó las 99. Nadie era cristiano, solamente ella y yo y una muchacha más. Eso se transformó en una bendición, todos felices, impactados con la palabra, que wow, porque en la palabra también les traía los que se fueron y quedan en nuestros corazones, y con la adoración y todo, o sea, ellos como que se sintieron tocados, y Qué resulta que chévere. para el sábado yo estaba positiva. Entonces, como el miércoles yo me sentí mal, pero yo pensé que era una alergia, fui a trabajar normal. El jueves también normal, pero me sentía, el cuerpo sí se me decaía, pero como por la tiroides a veces un poquito normal, yo me he aprendido a vivir con esas cosas. Y el jueves yo le dije a la doctora, mire, chequéeme porque yo creo que, no sé, siento que estoy un poco enferma. Me dijo, no tienes alergia, me dio medicamento, pero con todo te voy a hacer el test, me dijo. Wow. Y me hice el test de COVID, pero no llegaban los resultados. Y el viernes yo chequeé, me sentí un poco mejor en la tarde y yo dije, ok, voy a ir porque todas que Miriam vaya, que Miriam vaya. Y como tenía encargada esa palabra para llevar y no llegó el resultado, me fui. Wow. Entonces pasó todo bien bonito, todo, mucha gente. El sábado una compañera que se sintió, yo salí positiva. El lunes ya una compañera que estaba en el hospital porque le faltaba el aire. Hoy que otra ya se fue porque también está con COVID. Otra que Wow. ya ha dado el resultado de COVID. Entonces dice que una compañera le dijo en el trabajo, y ella que tanto agradece a Dios. Oh. Entonces mire cómo yo ahí digo, Señor, bueno, una compañera que es cristiana me dijo, no te vayas a culpar, no te vayas a culpar. No. Aquí tú tú fuiste el jueves con la doctora, ella vio que tenía solo alergia, no pensaron que era COVID, y no se sabe qué fuerte era para que esta muchacha que fue al hospital ni siquiera habló. Sí, al final como que medio me abrazó, pero no hablamos mucho. Entonces se contagió y ya en 3 días salió ya enferma. Wow. Entonces ahí es cuando como me decía mi compañero, usted va a volver en 10 días, si Dios quiere, pero tiene que volver con la cara en alta, que nadie le vaya a decir Claro. por tu culpa. O Sí, mira, como no. dijo la otra, tanto que le agradece a Dios, mírela con COVID. Pero fíjate que el resultado no te llegó para que No. tú llevaras la palabra. Ujú. No te llegó antes el resultado para que tú llevaras la palabra. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Y tú cómo te sientes? Estuve bien mal, muy, muy mal, Mm. pero gracias al Señor ya hoy un poco mejor. Ah, bueno. Ay, qué bueno. ¿No Gracias. tomaste ibuprofeno? Sí, no, ibuprofeno me he tomado, mi doctora me mandó antibióticos, me mandó Tylenol Ujú, y un aceite que una amiga me había regalado hace años. Eso me ayudó con los dolores de cabeza y los dolores de cuerpo. ujú, ujú. Oh, Porque el ibuprofeno, yo no sé, pero en Honduras, ese era el tratamiento de una clínica. Ibuprofeno, y eso, mira, porque para que no se te vaya a los pulmones, dijo el doctor, es que te ayude el ibuprofeno. Que no se- Sí, sí me he tomado de todo y gracias al Señor ya me estoy recuperando para hoy, ya estoy súper mejor para el Pero sábado. mientras diste la palabra y todo, te sentías bien. Muy bien, o sea, Aleluya. las doctoras los 2 días anteriores mi cuerpo no daba. Yo oré y le dije, Señor, como siempre, otra vez esta fibromialgia, lo que sea, me duele el cuerpo, Señor, dame la fuerza. ¿Tú Pero pensaste que era eso? sí, pero en el momento que yo me paré al frente y yo vi esas miradas y había mi compañera tocando de fondo mientras yo hablaba, decía,
en eso decía, celebramos la vida que Dios nos permite dar. O sea, el mensaje era vida. Y también recordamos a aquellos que se fueron y nuestros corazones y todo eso. Y habían muchos doctores, habían muchas enfermeras, o sea, era de todo. Éramos como 40. El fondo de la muchacha era tan hermoso. Después cantó por las 99 ovejas. Wow. ¿Me entiendes? Por un, Sí. dejó la 99 para ir a buscar. Y ahí es. Y todos se quedaron en shock porque dijeron que la voz de la chica jamás se imaginarían el mensaje, o sea, les tocó. Pero mira el sábado en la mañana cómo fue una masacre porque todo el mundo a hacerse el examen y ahorita ya hay Claro. 3 y una en espera, o sea, 4. Pero bueno, orar porque el Señor tenía un plan ahí. El Señor tenía un plan ahí súper espectacular. Sí. Sí, Señor. Y el todo es el que te dijo que no te vas a que el culpar diablo está bravo. de que tú estás libre de toda culpa, ¿no? No que nadie te acuse, nadie te diga nada. O sea, tú hiciste lo que el Espíritu Santo te mandó a hacer. Amén. Sí. Tú sabes que el diablo iba a tratar de impedir eso, que llevaran la palabra. Entonces Dios te escogió, Dios te dio poder, el Espíritu Santo estaba contigo, tú hablaste en el nombre de Jesús, o sea, Dios se va a glorificar ahí. Amén. 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 Y dice en Génesis 39:5, por causa de José, miren lo importante de cada una de nosotras, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Donde nosotras lleguemos, vamos a bendecir ese lugar. Amén. Nosotras somos una bendición para muchas personas. Donde nosotras llegamos está la gracia de Dios. No, si tú trabajas en los colegios, en los hospitales, si tú vas donde una vecina, vas donde tu amiga, tú no vas sola. Tú no vas sola, el Señor va contigo. Y ese sitio se llena de la gracia y de la gloria de Dios. Entonces, eso lo tenemos que saber. Y en nuestra cultura occidental, tendemos siempre a pensar que las bendiciones de Dios y el sufrimiento no son como excluyentes, ¿no? Pero no, en la historia de José aprendemos eso, que sucede todo lo contrario a nuestra manera de pensar, que las cosas buenas que suceden pueden estar en medio de un sufrimiento. Entonces, lo podemos ver como un sufrimiento ahora, pero va a traer bendición. ¿Tú eres testiga? Yo creo que cada una tiene un testimonio de eso. He pasado por el fuego, por pruebas duras, pero soy una mujer bendecida. Amén. José estaba aumentando su posición, estaba aumentando su poder, su trabajo estaba prosperando cada vez más con Potifar en una tierra completamente lejana, completamente fuera de su familia, en donde decían, no, pero este pobre hombre, ¿qué va a hacer allá? Pues el Señor lo estaba bendiciendo. El Señor estaba en medio de esos sufrimientos, de esa cárcel, de esa esclavitud en que estaba José. Pedimos a Dios eso, pedimos a Dios algo y no nos lo da, supongamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Pelear con Dios? ¿Alejarnos de Dios? ¿Rechazar a Dios? ¿O decir, Señor, gracias? Gracias, porque te pedí esto, no me lo diste, pero yo sé que tú tienes cosas mejores para mí. Yo sé que si tú lo hiciste, es para algo. Yo sé que esto, Señor, mi vida te pertenece a ti. Entonces, es un tiempo para reflexionar sobre entregarle lo que le decía hoy a Luz Estela, entregarle todo ese dolor a nuestro Señor, entregarle todo ese sufrimiento a nuestro Señor, entregarle y decirle, Señor, estoy dispuesta a recibir tus bendiciones en medio del sufrimiento, en medio del dolor que estoy sufriendo. El duelo. Te entrego todo este sufrimiento y yo sé que tú me vas a bendecir.
Así no veamos en este momento que Dios esté actuando, así no veamos la mano de Dios en nuestras vidas, porque a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? O sea, ¿por qué te fuiste de mi lado? No, Él está ahí, Él está ahí, Él está junto a ti, Él está contigo. Entonces es momento de darle gracias a Dios porque sabemos que su presencia es real, que Dios está con nosotros. Así no lo veamos, así no lo sintamos, Él está ahí. Y se va a manifestar su presencia dándonos esa paz, dándonos esa alegría, dándonos ese poder, llenándonos del Espíritu Santo, porque somos sus hijas y sus hijas están en la palma de su mano y nadie las va a arrebatar. Entonces, si vemos cosas terribles, sufrimientos y todo, el Señor sigue con nosotras. El Señor sigue protegiéndonos, sigue cuidándonos, sigue haciendo su plan en nuestro corazón. Dios tiene un plan para cada una de nosotros. Él es el que nos consuela, Él es el que nos da vida, nos da salud, nos da vitalidad, nos da fuerza, nos da su palabra para que entendamos, para que vayamos a la par con Él. Señor, no te entiendo lo que estás haciendo, pero estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Es esa fe con los ojos cerrados de que estoy con mi papá y me voy de la mano de mi papá. No sé a dónde me va a llevar, pero voy de la mano de mi papá. Entonces, mi papá sabrá qué hace conmigo. Mi papá sabe a dónde me lleva. No tengo ni idea para dónde me lleva, pero estoy confiada y estoy segura de que mi papá tiene los mejores planes para mí. Entonces, esa es la enseñanza de hoy. En medio de la dificultad, del sufrimiento y todo, cómo entender el plan de Dios para nuestras vidas. Y la vida de José es un ejemplo clarísimo de que en medio de la esclavitud, en medio de la cárcel, él seguía ejerciendo los dones que Dios le había dado. Y muchas personas creen que cuando a uno se le muere un familiar, si ven que tú te arreglas, piensan, wow, pero está feliz. Ella está como si nada. Porque exacto, lo que te quieren que no ver le dolió. es que te echen una cama, que no te arregle, que te la pase llorando. Para ellos eso es que tú querías esa persona. ¿Entiendes? Si tú te pasas llorando y te cae una depresión, ay, es que ella quería tanto ese hijo. No, es que ustedes hubieran visto hoy la voz de Luz Estela, hoy cuando la llamé, que le dije, Estelita, ¿cómo estás? Ay, Carolina, empezó a llorar, pues normal, y se me fue la mitad de mi vida, fue lo que me dijo. Claro. Y después terminó y me dijo, pero imagínate lo que pasó, y me empieza a contar todo cómo fue, es espectacular. Espectacular. Amén. O sea, es una mujer. Un testimonio bonito. Es un testimonio Pero bonito. fíjate que Dios lo usó a él, aunque él quizás aceptó al Señor Jesucristo después que tú estabas enfermo. Pero fíjate cómo Dios lo usó a él para que en ese momento tú ahí en la clínica recibieran, que por la enfermedad de él, toda esa gente recibiera al Señor. Sí, es que es impresionante. O sea, ahí es donde ve uno la mano de Dios en cada uno. Bueno, entonces terminamos aquí.